Presenta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Julio Chávez, él es constituyente, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Irina. La materia internacional sigue siendo protagonista, la discusión en el seno de la sesión de la OEA y las sanciones que se pudieran aplicar a Venezuela por la resolución que tratan de impulsar el Grupo de Lima y Estados Unidos sigue siendo noticia. El diputado Julio Borges decía que en la sesión del día de ayer evidenciaba un profundo rechazo internacional a las elecciones del 20 de mayo y al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué se puede interpretar a partir de esta decisión que fuera ratificada ayer por el presidente Nicolás Maduro, de que a Venezuela le quedan pocos meses de estar en la OEA y consideraba permanecer en este escenario como una pérdida de tiempo? Sí, yo creo que la persistencia de la oposición venezolana en intentar aislarnos, seguir buscando la forma de boicotear, de asfixiar, ¿no?, a nuestro país, creo que realmente no ha tenido el efecto que ellos quisieran en un determinado momento, ¿no? Nosotros ya denunciamos el Tratado Constitutivo de la OEA, Andrina, de modo que ya nosotros decidimos de manera soberana retirarnos de ese organismo panamericano regional, puesto que dejó de cumplir hace muchos años los objetivos por el cual fue creado en su oportunidad. Recordemos el triste papel que ha desempeñado la OEA en los últimos años, cómo se puso de espaldas, por ejemplo, al reclamo que hacía el pueblo hondureño, cómo allí se fragó un fraude gigantesco, ¿no?, contra Salvador Nasrallah, que fue electo presidente por los hondureños, y creo que la OEA no dijo absolutamente nada. De igual manera, todo lo que ha venido ocurriendo en el continente, el golpe de Estado parlamentario, ¿no?, de Foratemer contra Dilma Rousseff. Hoy Eduardo Cuña, por cierto, que inició las denuncias contra Dilma Rousseff, fue sentenciado a más de 20 años de prisión, ¿no?, por corrupto, por ladrón, ¿no? Y pareciera que ese es el signo de esos presidentes y de esos voceros de la comunidad internacional que han venido denunciando a nuestro país. Recuérdate la situación, el destino de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Allí está también cuestionado, sancionado por corrupto. De igual manera Horacio Cartés, contrabandista de licores y tabaco, presidente del Paraguay. Ahí está Macri también, digamos, señalado, ¿no?, como parte de los Panama Papers, entonces entramado de corrupción. De modo que ese ha sido el signo de quienes han, desde la comunidad internacional, arremetido contra el país. Ahora, nosotros, Andrina, tenemos que lamentar de que esta OEA se puso de espaldas a los intereses de los países de la región y han venido defendiendo de manera inclusive, digamos, sin cuidar las formas. El vicepresidente de los Estados Unidos decía que hoy va a vigilar la votación de cada país miembro en contra para sancionar a Venezuela, ¿no? Pero ese es como el bolero de Julio Jaramillo, decía el profesor Harle Herrera, ¿no? Ese se repite la historia, ¿no? Hicieron con Cuba lo propio, Cuba se fue de la OEA. Que a Venezuela le pudiera esperar lo mismo que a Cuba. ¿Existen esas proyecciones en lo interno en cuanto a las sanciones y las políticas de aislamiento hacia Venezuela? Bueno, lo que han venido haciendo en la OEA, en el llamado Cartel de Lima, y todos estos voceros internacionales, me faltó colocar en ese grupo también a Rajoy, hoy también señalado por bandido, por corrupto de España, ¿no? Hay un leitmotiv en todos esos mandatarios que usted está señalando que pudiera ser la corrupción, pero en el caso de Venezuela se habla es de dictadura. ¿Cómo romper con este estigma internacional acerca de Venezuela? Bueno, te decía, es parte de toda esa campaña de tratar de descalificarnos de diferentes formas y maneras. Qué extraña dictadura la venezolana, que ha convocado un nuevo proceso electoral, ¿no? Y hay algunos países de estos que nos señalan, nos cuestionan, que dicen que, bueno, que a pesar de que Venezuela convoca elecciones, pues es una dictadura, ¿no? Bueno, acabamos también de poner en libertad a algunos políticos presos por incurrir en hechos de violencia y terrorismo en Venezuela, ¿no? ¿Eso se debió a la presión internacional? No, para nada. Creo que es la convocatoria, la iniciativa que tomó el presidente Maduro, después de tener esa importante victoria el 20 de mayo, a la cual la oposición convocó a la abstención, y que eso terminó de fracturar, de pulverizar a la oposición venezolana. Eso ha estado enmarcado en las iniciativas que el presidente ha tomado en función del diálogo, Andrina. Inclusive ese diálogo no solamente lo ha planteado el presidente y ha dado muestras claras que la propia oposición que está surgiendo ha reconocido de que en efecto es una buena señal del presidente de la República y de nuestro gobierno
de una vez más volver a perdonar, ¿no?, a aquellos que ya reincidieron en el año 2002 y un poco más acá, en convocar a la violencia y al derrocamiento del gobierno. Chávez, usted dice algo muy interesante, dice la nueva oposición que ha surgido. Para muchos, este nuevo esquema de la oposición venezolana ha sido diseñado por el gobierno. ¿Se pudiera pensar que este nuevo movimiento de la oposición es un traje hecho a la medida por el gobierno? Ojalá que tuviéramos la capacidad desde el partido de la Fuerza Revolucionaria de hacer una oposición democrática, ¿no?, como lo reclama el propio pueblo opositor venezolano. No, Andrina, para nada. Creo que esta oposición, estos irresponsables que hoy están prófugos de la justicia, que hoy andan por el país turisteando, ¿no?, exigiendo y reclamando, invocando de rodillas que arrecien las presiones contra el país, que aíslen internacionalmente a Venezuela, como lo ha pedido Julio Borges, como lo ha pedido Antonio Ledesma, como lo han pedido estos dirigentes de la extrema derecha venezolana. Yo creo que al final, ¿no?, los errores en política los ha venido pagando la oposición venezolana. El no participar en un evento electoral que contaba con todas las garantías y que así fue reconocido por quienes participaron como acompañantes internacionales, creo que la oposición volvió a equivocarse, ¿no?, al llamar a la abstención, y pareciera que surge una oposición donde está el señor Henry Falcón de Lara, donde está un sector de la MUD que anda por allí tratando de recomponerse, y otro sector de la extrema derecha que encabeza María Corina Machado. Bueno, yo creo que va a llegar el momento de la recomposición de la propia oposición para ver cómo recuperan espacios a lo interno del país, porque en efecto esta dirigencia opositora que hoy está invocando en la OEA que aíslen, que expulsen a Venezuela, Andrina, creo que ha quedado muy mal parada, porque se ha demostrado que defienden sus intereses personales y no les interesa para nada el pueblo venezolano. Está en desarrollo el Congreso del PSUV. El diputado Calzadilla decía que de alguna forma no se han tomado medidas económicas por las pugnas internas que existen entre el PSUV y Somos Venezuela. ¿Cómo se puede interpretar esto? Y quisiera que nos aclarara si hay fracturas en lo interno del Partido Socialista Unido de Venezuela. No, lo que hay precisamente es una convocatoria a un gran diálogo de los militantes y las militantes de nuestro partido, Andrina. Nosotros hemos hecho el Congreso Fundacional y 3 importantes congresos, ¿no? Vamos a ir entonces al 4º Congreso, vamos a hacer un balance de lo que han sido los congresos anteriores y, por supuesto, vamos a tomar decisiones en función de las rectificaciones necesarias que ha planteado el presidente Nicolás Maduro, nombrar 4 comisiones para revisar lo programático, para revisar y afinar aún más la estructura organizativa, para hacer los cambios necesarios que hay que producir de una nueva cultura política del militante del partido y que realmente nosotros podamos construir ese partido que aspiramos, Andrina, que siga convirtiéndose en la gran hegemonía política de este país para precisamente servir como instrumento en la construcción del proyecto de redención que reclama el pueblo venezolano. De modo que no estamos fracturados. Yo decía que estamos en el mejor momento ante las elecciones y obtener ese resultado, ¿no?, en las peores condiciones de agresión al país, una agresión criminal, brutal contra Venezuela, y que saquemos más de 40 puntos de ventaja, que el presidente Maduro saque 68%, ¿no?, de quienes participaron en las elecciones. Eso habla sin lugar a dudas, Andrina, de que tenemos un poderoso partido, de que se trata de mejorar continuamente para ser más eficiente, y creo que en ese camino, en esa dirección estamos avanzando a partir del inicio. Ya iniciamos el 4º Congreso del partido y se van a producir debates interesantes en virtud de lo que el presidente decía, ¿no?, de que no hemos hecho las cosas bien. De eso de quería hablar. El presidente Nicolás Maduro reconoció de alguna forma de que hay cosas que se han hecho mal y que es urgente cambiar. ¿Por dónde se debería comenzar y hasta qué punto se está privilegiando lo político sobre lo económico en un momento de crisis tan complicada para todos los venezolanos? No, una de las comisiones que casualmente el presidente ayer pidió que se crearan era para trabajar el tema económico, Andrina. Y hay cosas que no podemos seguir haciendo. Por ejemplo, en materia petrolera, nosotros estamos impulsando, ¿no?, la propuesta del doctor Ali Rodríguez Araque, también está el doctor Mendoza Potelá, de que realmente hay que centrarse y enfocarse en recuperar la producción petrolera de Occidente, del lago de Maracaibo. Ahí están importantes reservorios de crudo mediano y liviano. Hay toda una infraestructura que nosotros necesitamos recuperar, que la inversión es relativamente poca y podemos en poco tiempo, Andrina, recuperar al menos unos 600.000 barriles, decían ellos, y poder llegar a final de año a 1 millón de barriles que nos permita de igual manera reactivar el CRP,
desarrollar aguas abajo todas las refinerías nuestras, los derivados, los fertilizantes para levantar la producción, los insumos para las empresas básicas y comenzar una recuperación en cadena a partir de levantar la producción de crudo liviano y mediano del lago de Maracaibo. Esas son tareas que debemos asumir y las estamos planteando ahorita de cara a este importante debate dentro del partido. El tema de los alimentos y las medicinas, que es prioritario para los venezolanos, ¿dónde queda? Claro, también decíamos, Endrina, hay una ley, por ejemplo, en el área del área farmacéutica, del año 99, ley de medicamentos del año 99, impulsada por Luis Michelena en aquel entonces. Esa es una tarea pendiente para esta Asamblea Nacional Constituyente, revisar, ¿no?, esa ley de medicamentos, porque a partir de allí se fortaleció toda una estructura, Endrina, oligopolios que convirtieron a la Cámara Venezolana de Droguería en una especie de un cuerpo lícito, de un cártel lícito de drogas, ¿verdad?, donde se le entregaron hasta el 2016 dólares preferenciales, se dedicaron a traer en mayor proporción medicamentos no esenciales, porque estaban detrás precisamente las grandes transnacionales en que Venezuela, ¿no?, se invocara el canal humanitario para generar todo esto que intentan generar a partir de un desabastecimiento de productos, de medicamentos. ¿De qué se trata ahorita, Endrina? De las cosas que hay que hacer y que no podemos reproducir de lo del pasado. Hablar de una política de seguridad farmacéutica, de promover la fabricación de medicamentos genéricos esenciales, Endrina, de orientar los recursos que podamos tener para levantar la infraestructura, como lo está haciendo el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, donde sí podemos levantar esa infraestructura, fabricar los reactivos que hagan falta, pero eso sí, en base al listado de los medicamentos esenciales y no como quería el sector privado, que tenían absolutamente el control total de la comercialización y distribución de medicamentos. Eso no lo podemos repetir. Y es una de las tareas que tenemos entonces en esta nueva etapa, Endrina, de avanzar en una política de seguridad farmacéutica para que nuestra gente no se muera producto de toda esta situación a la cual nos han llevado los grandes laboratorios, las grandes transnacionales, que, repito, recibieron dólares del Estado venezolano y lo que hicieron fue precisamente desabastecer el mercado. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Julio Chávez, constituyente, miembro de la Dirección Nacional del PSUV. Gracias por habernos acompañado a ustedes también.